Hay decepciones que no solo rompen una ilusión, rompen la manera en que una persona entiende a Dios. Hay momentos en los que alguien no pierde solamente una oportunidad, un sueño, una expectativa, sino que empieza a preguntarse en silencio: ¿y si yo entendí mal? ¿Y si creí en vano? ¿Y si todo lo que esperaba de Dios no era como yo pensaba? Ese es un lugar peligroso, porque cuando el corazón está herido, la mente empieza a reinterpretar la fe desde el dolor. Y si Dios no interviene con su palabra, una decepción puede convertirse en confusión, la confusión en frialdad y la frialdad en abandono. Eso fue lo que ocurrió con aquellos discípulos que caminaban rumbo a Emaús. No iban simplemente dando un paseo, no estaban comentando una noticia cualquiera, iban cargando el peso de una esperanza que según ellos había muerto en una cruz. Habían visto a Jesús, habían oído sus palabras, habían sido testigos de señales, milagros, autoridad, ternura, santidad, poder, y como buenos judíos habían crecido esperando al Mesías, esperando al enviado de Dios, esperando al libertador prometido. En su mente, cuando el Mesías apareciera, la opresión terminaría, la nación sería restaurada, los enemigos serían vencidos y el pueblo volvería a vivir bajo una gloria visible. Pero Dios no siempre cumple sus promesas en el orden que nosotros imaginamos, y ahí comienza el conflicto. Ellos esperaban una corona inmediata, pero primero vino una cruz. Esperaban liberación política, pero Cristo vino primero a liberar del pecado. Esperaban que Roma cayera, pero Dios estaba derrotando algo más profundo que Roma: la muerte, el pecado, la condenación, la separación entre Dios y el hombre. Ellos miraban el problema de una nación. Dios estaba obrando la redención del mundo. Y esto nos confronta, porque muchas veces nosotros también nos decepcionamos, no porque Dios haya fallado, sino porque Dios no hizo las cosas según el guión que habíamos escrito. Oramos esperando una respuesta específica. Servimos esperando cierto resultado. Creemos esperando que la puerta se abra de una manera. Y cuando ocurre algo distinto, empezamos a caminar hacia nuestro propio Emaús, más lejos de la comunión, más lejos de la esperanza, más lejos del lugar donde deberíamos permanecer. Aquellos hombres habían dejado Jerusalén, y Jerusalén no era un detalle geográfico. Jerusalén era el lugar donde acababa de cumplirse la obra más grande de la historia. Era el lugar donde la tumba había quedado vacía. Era el lugar donde Dios estaba reuniendo a los testigos de la resurrección, pero ellos estaban marchando. Así hace la decepción cuando no es tratada por la palabra. Te saca del lugar correcto, te aleja de la comunidad, te lleva a conversar con tu tristeza más que con tu fe. Te convence de que es mejor irte, aislarte, bajar la mirada, volver a lo de antes. Y mientras caminaban, hablaban. Pero no todo hablar sana. Hay conversaciones que solo revuelven el dolor. Hay personas que se juntan para repetir lo mismo. Esperábamos, pero no pasó. Creímos, pero falló. Oramos, pero no vimos. Seguimos, pero ahora no sabemos. Y cuanto más hablan sin luz, más se hunden. Por eso no basta con hablar de lo que duele. Necesitamos que Cristo entre en la conversación. Necesitamos que la palabra interrumpa nuestra interpretación amarga de los hechos. Entonces Jesús se acerca. ¡Qué misericordia tan hermosa! El resucitado no espera a que ellos entiendan todo para acercarse. No los abandona porque están confundidos. No los desprecia porque están tristes. No les dice: ustedes no merecen que yo les explique nada. Se acerca al camino de dos hombres derrotados. Camina con ellos, escucha su dolor y les pregunta: ¿qué conversación es esta? No porque Él no supiera, sino porque muchas veces Dios nos hace hablar para que nosotros mismos escuchemos el estado de nuestro corazón. Y ellos le responden desde la herida: nosotros esperábamos. Esa frase es una puerta abierta al alma. Nosotros esperábamos. ¿Cuántas personas viven atrapadas en esa frase? Yo esperaba que mi familia cambiara más rápido. Yo esperaba que el ministerio creciera de otra manera. Yo esperaba que Dios me respondiera en ese tiempo. Yo esperaba no pasar por esta prueba. Yo esperaba que después de creer todo fuera más claro. Yo esperaba que la obediencia doliera menos. Yo esperaba que la promesa no pasara por una cruz. Pero escúchame bien. Una esperanza que no entiende la cruz se escandaliza cuando Dios trabaja de manera profunda. Si tu fe solo acepta a Cristo cuando todo avanza como tú deseas, todavía necesita ser instruida por las Escrituras.
Porque el camino de Dios no siempre evita el sufrimiento. Muchas veces lo atraviesa para revelar una gloria mayor. La cruz no fue la derrota del plan, fue el centro del plan. La tumba no fue el final de la promesa. Fue el escenario donde Dios demostraría que la muerte no tiene la última palabra. Y aquí está lo más importante. Jesús no sanó primero su tristeza con emoción. No les dio una experiencia superficial para hacerlos sentir mejor. No les dijo frases suaves para calmar el momento. Los llevó a la Escritura. Empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que de él decían las Escrituras. Eso significa que la cura para una fe confundida no es menos Biblia, sino más palabra correctamente entendida. Cuando el corazón está triste, necesitamos Escritura. Cuando la mente está confundida, necesitamos Escritura. Cuando las expectativas se rompen, necesitamos Escritura. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, necesitamos volver a lo que Dios ya dijo. Porque la palabra no solo informa, interpreta, no solo enseña, abre los ojos, no solo corrige errores doctrinales, recalibra el corazón. Aquellos discípulos estaban mirando la crucifixión como fracaso porque no la estaban mirando a través de la Escritura. Veían la cruz, pero no veían el cumplimiento. Veían el dolor, pero no veían la profecía. Veían el sepulcro, pero no veían la promesa de resurrección. ¿Y cuántas veces nos ocurre igual? Miramos nuestra situación desde el miedo, desde la pérdida, desde la presión, desde lo que otros dijeron, pero no desde la palabra de Dios. Por eso una generación que no conoce la Escritura será una generación fácilmente confundida. Creerá cualquier interpretación del dolor. Creerá cualquier voz que prometa alivio rápido. Creerá cualquier mensaje que use el nombre de Dios pero no tenga raíz bíblica. Pero el creyente que aprende a escudriñar la palabra no se mueve tan fácilmente. Puede llorar, sí. Puede no entenderlo todo, sí. Puede atravesar días oscuros, sí. Pero tiene una lámpara en el camino. Tiene una brújula. Tiene una voz más firme que sus emociones. Y mientras Jesús les abría las Escrituras, algo empezó a arder dentro de ellos. No era entretenimiento. No era manipulación emocional. No era ruido religioso. Era el fuego santo de la verdad volviendo a encender un corazón apagado. Ellos no estaban recibiendo una novedad curiosa. Estaban descubriendo que todo lo que parecía perdido estaba dentro del plan de Dios. Y cuando la palabra te muestra que Cristo sigue siendo Señor aún en lo que no entiendes, el corazón empieza a arder otra vez. Tal vez tú también vas por un camino de Maús. Tal vez sigues caminando, pero por dentro te estás alejando. Tal vez dices que crees, pero tu conversación está llena de decepción. Tal vez repites, yo esperaba y no sabes cómo volver. Hoy el Señor no viene a alimentar tu confusión. Viene a abrirte las Escrituras. Porque solo cuando la palabra interpreta tu dolor, puedes regresar al lugar correcto. Y esta es la pregunta que debe quedarse contigo. ¿Estás dejando que tu decepción explique a Dios? ¿O estás dejando que la palabra de Dios explique tu decepción? Y cuando la palabra comienza a interpretar el dolor, algo cambia en la dirección del alma. Los discípulos no recibieron primero una explicación política, ni una respuesta emocional, ni una promesa diseñada para calmar sus expectativas humanas. Recibieron Escritura. Cristo los llevó de regreso a Moisés, a los profetas, a las promesas antiguas, a todo aquello que Dios había hablado mucho antes de que ellos nacieran. Y ahí está una de las grandes lecciones. Cuando no entiendes lo que está pasando delante de tus ojos, vuelve a lo que Dios ya dijo antes de que tus ojos vieran el problema. Porque la fe no puede vivir alimentándose solo de lo que ve. Si la fe depende únicamente de lo visible, se derrumba cada vez que una piedra se pone delante de la tumba. Si la fe depende de las circunstancias, se enfría cuando el camino se oscurece. Si la fe depende de que todo encaje según nuestro deseo, entonces cualquier cruz nos parecerá fracaso. Pero cuando la fe está anclada en la Escritura, puede mirar una tumba sellada y decir, Dios todavía no ha terminado. Puede mirar una promesa aparentemente muerta y recordar que el tercer día existe. Puede mirar una decepción y decir, quizá yo no lo entiendo todavía, pero Dios no se ha equivocado. Aquellos dos discípulos habían escuchado noticias. Habían oído que unas mujeres fueron al sepulcro. Habían oído que el cuerpo no estaba. Habían oído que algunos hablaban de ángeles, de vida, de resurrección. Pero estaban tan atrapados en su tristeza que las buenas noticias no lograban entrar. Y eso también nos ocurre. A veces Dios pone señales de esperanza cerca de nosotros, pero el dolor grita tan fuerte que no las creemos. Alguien nos recuerda una promesa, pero respondemos desde el cansancio.
Alguien nos anima a volver a orar, pero decimos, ya no sé. Alguien nos dice que Cristo vive, pero nosotros seguimos hablando como si la cruz hubiera sido el final. Por eso Jesús no solo les dio información, les corrigió la manera de mirar. Les mostró que el Mesías debía padecer y luego entrar en su gloria. Esa palabra debía es importante, no fue un accidente, no fue una interrupción, no fue una derrota improvisada. Había una necesidad divina en la cruz. El cordero debía ser entregado, la sangre debía ser derramada. El pecado debía ser juzgado, la muerte debía ser vencida desde dentro. La promesa debía cumplirse no como ellos esperaban, sino como Dios había determinado. Y aquí la fe madura tiene que aprender algo. No todo lo que duele significa que Dios está ausente. No todo lo que contradice tus planes contradice el plan de Dios. No toda puerta cerrada es abandono. No toda pérdida es derrota final. Hay dolores que bajo la mano soberana de Dios se convierten en el lugar donde Cristo revela una gloria que antes no podíamos comprender. Los discípulos pensaban que la cruz había destruido su esperanza, pero la cruz era precisamente el lugar donde la esperanza estaba siendo fundada para siempre. Si Cristo solo hubiera enseñado cosas hermosas y hubiera muerto como cualquier otro maestro, nuestra fe no tendría poder eterno. Si Cristo solo hubiera inspirado a unos cuantos hombres y luego hubiera quedado en una tumba, estaríamos recordando a un mártir, no adorando al Señor de la vida. Si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo se reduce a memoria, ética, cultura, emoción y tradición. Pero si Cristo resucitó, entonces todo cambia. La muerte no reina. El pecado no tiene la última palabra. La culpa puede ser perdonada. La tumba no es el destino final del creyente. La historia no termina en la oscuridad. El apóstol Pablo lo dijo con una claridad que no deja espacio para una fe decorativa. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, los que durmieron en Él perecieron. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, pero Cristo ha resucitado. Y porque Él vive, nuestra adoración no se dirige a un recuerdo, sino a una persona viva. Oramos no a un cadáver, sino al Señor glorificado. Cantamos no a una idea religiosa, sino al Rey que venció la muerte. Esperamos no una fantasía, sino la promesa de aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y esto debe levantar al creyente de su Emaús, porque si Cristo está vivo, entonces no tienes derecho a vivir como si todo estuviera perdido. Si Cristo está vivo, tu tristeza no puede convertirse en tu Señor. Si Cristo está vivo, tu pasado no puede dictar tu futuro. Si Cristo está vivo, la iglesia no camina detrás de una tumba cerrada, sino detrás de un Salvador resucitado. Si Cristo está vivo, entonces todavía hay perdón, todavía hay llamado, todavía hay misión, todavía hay Espíritu Santo, todavía hay palabra, todavía hay esperanza. Pero esta verdad no puede quedar reducida a una emoción de domingo. Muchos dicen: Cristo vive, pero viven como si estuviera lejos. Dicen: Él está conmigo, pero toman decisiones como si estuvieran solos. Dicen: Él reina, pero se desesperan como si las noticias gobernaran el universo. Dicen: Él volverá, pero invierten toda su vida en lo pasajero. Creer en la resurrección no es solamente afirmar una doctrina, es vivir bajo la autoridad del resucitado. Y cuando el resucitado promete estar con su pueblo todos los días, no está dando una frase poética, está revelando algo de su divinidad. Solo Dios puede estar con todos sus hijos al mismo tiempo. Solo Dios puede acompañar al creyente que ora en una habitación, al hermano que trabaja lejos de su casa, a la madre que llora en silencio, al joven que lucha contra la tentación, al anciano que se siente solo, a la iglesia que se reúne en una ciudad y a los santos que claman en otra nación. Cristo no está limitado por distancia, idioma, cultura ni tiempo. Él no es una memoria encerrada en un lugar sagrado. Él es el Señor vivo que sostiene a su iglesia en toda la tierra. Por eso es tan pobre intentar reducir la grandeza de Cristo a algo meramente material. No podemos encerrar al Dios eterno en una caja, en una imagen, en un objeto, en una forma que nuestras manos puedan controlar. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué espacio humano podría contenerlo? ¿Qué representación podría agotarlo? ¿Qué cosa creada puede sustituir la presencia del Creador? Dios se ha revelado supremamente en Cristo y nos ha dado su palabra para conocerlo.
Y cuando el hombre cambia la revelación de Dios por objetos, tradiciones o imágenes que no pueden hablar, termina perdiendo la majestad del Dios vivo. Esto no significa que despreciemos la belleza, ni el arte, ni los lugares donde adoramos. Pero ninguna cosa visible puede ocupar el lugar de la verdad revelada. El peligro del corazón humano es que quiere tocar lo que debería adorar por fe. Quiere controlar lo que debería obedecer. Quiere fabricar una seguridad religiosa en vez de rendirse al Dios que habla. Pero Cristo no vino para que lo reduzcamos a símbolo manejable. Vino para reinar sobre todo el corazón. Y por eso Jesús abrió las Escrituras a los de Emaús. Porque la Escritura nos saca de una fe pequeña, sentimental, confundida, y nos lleva a ver al Cristo verdadero, anunciado por los profetas, crucificado conforme al plan de Dios, resucitado al tercer día, exaltado a la diestra del Padre, presente con su pueblo y destinado a volver en gloria. Cuando la Biblia se abre delante de nosotros, Cristo deja de ser una idea borrosa y se convierte en el centro de toda la historia. Tal vez lo que necesitas no es una señal nueva, sino que Dios vuelva a encender tu corazón con su palabra. Tal vez no necesitas que las circunstancias cambien primero, sino que tus ojos sean abiertos. Tal vez llevas tiempo mirando la piedra del sepulcro cuando deberías estar escuchando al Cristo que camina contigo. Y si hoy el Señor te habla, no sigas avanzando hacia la distancia. Detente, escucha, deja que la Escritura corrija tu tristeza. Deja que la resurrección levante tu fe. Porque cuando Cristo vive de verdad en el centro de tu entendimiento, ningún Emaús puede retenerte para siempre. Y cuando la palabra empieza a gobernar el corazón, el creyente deja de vivir como una persona arrastrada por cada viento. Ya no depende solamente de lo que siente al despertar, ni de lo que dicen las noticias, ni de lo que opina la mayoría, ni de lo que una voz convincente declara con seguridad. Empieza a tener una base, y una base no se nota tanto en los días tranquilos. Se nota cuando llega el temblor. Porque cualquiera puede parecer firme cuando no hay presión, pero cuando soplan vientos de confusión, solo permanece de pie el que ha construido sobre la roca de la verdad. Por eso necesitamos una fe más profunda que la emoción. La emoción es hermosa cuando nace de la verdad, pero peligrosa cuando intenta reemplazarla. Hay personas que buscan sentir algo antes de obedecer algo. Buscan una experiencia antes que una instrucción. Buscan una señal antes que un mandamiento. Pero Jesús, cuando trató con los discípulos de Emaús, no alimentó primero su emoción. Les abrió las Escrituras. Cuando fue tentado en el desierto, no venció al tentador con entusiasmo religioso, ni con una discusión interminable, ni con una demostración espectacular de poder. Respondió: escrito está. Eso debe enseñarnos algo. El Hijo de Dios en su humanidad enfrentó la tentación usando la palabra de Dios, no porque le faltara autoridad, sino para mostrarnos el camino. Si Cristo respondió con escritura, ¿con qué pretendemos nosotros resistir? ¿Con opiniones? ¿Con frases motivacionales? ¿Con costumbre religiosa? ¿Con fuerza de voluntad? ¿Con orgullo? El enemigo no teme a un creyente emocionado pero ignorante. No tiembla ante alguien que grita mucho pero no conoce la verdad. Lo que desmantela la mentira es la palabra viva, recibida, creída y obedecida. Observa cómo trabaja la tentación. No siempre viene negando a Dios de frente, muchas veces viene torciendo una verdad, aislando un texto, usando lenguaje espiritual para llevarte fuera de la voluntad del Padre. En el desierto, el tentador incluso citó escritura, y eso es muy serio. Significa que no basta con que alguien use versículos. No basta con que una predicación tenga palabras bíblicas. No basta con que una enseñanza suene espiritual. La pregunta es, ¿está usando la palabra conforme al corazón de Dios o está manipulándola para alimentar una agenda? Por eso necesitamos discernimiento bíblico. Porque una Biblia mal usada puede convertirse en herramienta de engaño en manos de un corazón torcido. Se puede citar la Escritura para justificar ambición, manipulación, orgullo, codicia, control, dureza, abuso o superstición. Se puede tomar una promesa y arrancarla de su contexto para vender falsas expectativas. Se puede hablar de fe sin cruz, de bendición sin obediencia, de victoria sin arrepentimiento, de gracia sin santidad. Y si el pueblo no escudriña, termina diciendo amén a cosas que jamás pasaron por el fuego de la verdad. Los de Berea no rechazaban la predicación, pero tampoco entregaban su conciencia sin examinar. Recibían la palabra con solicitud, con hambre, con respeto, pero luego iban a la Escritura cada día.
¿Qué falta nos hace ese espíritu? No un espíritu de sospecha carnal que critica todo por orgullo, sino un amor profundo por la verdad. Una humildad que dice, Señor, quiero aprender, pero no quiero ser engañado. Quiero recibir, pero también quiero comprobar. Quiero escuchar, pero mi fundamento será tu palabra. Hay creyentes que tienen más cuidado con lo que comen que con lo que escuchan espiritualmente. Revisan etiquetas, fechas, ingredientes, calorías, procedencia, pero reciben cualquier enseñanza sin examinarla. Y lo que entra por el oído también alimenta o contamina. Una doctrina falsa puede enfermar el alma. Un mensaje torcido puede desviar una familia. Una interpretación manipulada puede producir miedo, orgullo o esclavitud. Por eso Jesús dijo, mirad lo que oís. No todo alimento espiritual nutre. Hay pan, pero también hay levadura peligrosa. Y aquí quiero hablar con claridad. No permitas que tu fe sea formada únicamente por fragmentos. Fragmentos de videos, fragmentos de frases, fragmentos de testimonios, fragmentos de opiniones. La palabra no fue dada para ser consumida como entretenimiento rápido, sino para ser meditada, escudriñada, obedecida. Un versículo sin contexto puede ser usado como una piedra suelta, pero una vida fundada en toda la Escritura se convierte en casa firme. No vivas de migajas cuando Dios te ha dado una mesa. La Biblia no es simplemente un libro de información religiosa. Es la voz escrita de Dios testificando de Cristo, formando al creyente, corrigiendo el camino, instruyendo en justicia. En ella aprendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es el pecado, qué hizo Cristo, qué significa la cruz, qué esperanza trae la resurrección, cómo vivir en santidad, cómo amar al prójimo, cómo perdonar, cómo resistir, cómo esperar, cómo discernir. Sin la palabra, el cristiano queda expuesto a una espiritualidad sin columna. Y una espiritualidad sin columna se dobla ante la presión, se dobla ante la moda, se dobla ante el miedo, se dobla ante la cultura, se dobla ante el deseo de agradar a todos. Pero cuando la palabra está dentro, algo se levanta. No arrogancia, sino firmeza. No fanatismo, sino convicción. No dureza, sino claridad. El creyente puede decir, no lo entiendo todo, pero sé en quién he creído. No tengo todas las respuestas, pero sé lo que Dios ha dicho. No voy a dejar que una temporada oscura me robe una verdad eterna. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate, lámpara a mis pies. No siempre ilumina todo el horizonte. A veces solo te muestra el próximo paso. Pero si obedeces el próximo paso, Dios te dará luz para el siguiente. Muchos quieren ver todo el mapa antes de obedecer, pero Dios muchas veces da lámpara, no reflector. Te muestra suficiente luz para no caer hoy. Suficiente verdad para no desviarte hoy. Suficiente dirección para dar el paso que corresponde hoy. Y si tienes esa lámpara, no la dejes apagada. ¿De qué sirve tener Biblia en casa si no gobierna la casa? ¿De qué sirve tenerla en el móvil si el móvil te domina más que la palabra? ¿De qué sirve subrayar versículos si no permites que esos versículos subrayen tus decisiones? ¿De qué sirve conocer doctrina si tu carácter no se rinde? La palabra no quiere ocupar un espacio en tu estantería, quiere ocupar el trono de tu conciencia. Ahora, cuando una persona empieza a leer la Escritura con hambre, ocurre algo precioso, se despierta una libertad distinta. No una libertad de hacer lo que quiera, sino de dejar de ser esclavo de lo que antes lo gobernaba. La verdad rompe cadenas porque denuncia mentiras. Hay gente esclava de tradiciones vacías, gente esclava de temores heredados, gente esclava de supersticiones, gente esclava de voces humanas, gente esclava de heridas que nunca fueron llevadas a Cristo. Pero cuando la palabra entra con luz, esas cadenas empiezan a perder fuerza. La verdad te muestra que Cristo vive, te muestra que no estás solo, te muestra que el perdón es real, te muestra que el pecado no debe gobernarte, te muestra que la muerte no tiene la última palabra, te muestra que el sufrimiento no es el final, te muestra que Dios no se reduce a objetos, lugares o rituales vacíos. Te muestra que el creyente no camina por vista, sino por fe. Te muestra que el resucitado sigue presente con su pueblo todos los días hasta el fin. Y cuando eso entra de verdad, el corazón cambia de conversación. Los discípulos de Maús empezaron hablando desde la derrota, pero terminaron con el corazón ardiendo. Empezaron alejándose, pero terminaron regresando. Empezaron diciendo, nosotros esperábamos,
pero terminaron anunciando ha resucitado. Eso hace la palabra cuando Cristo la abre delante de nosotros. Cambia la dirección de los pies porque primero cambió la interpretación del corazón. Tal vez tú necesitas ese cambio de dirección. Tal vez llevas tiempo consumiendo muchas voces, pero poca escritura. Tal vez has escuchado muchas opiniones, pero has escudriñado poco. Tal vez tu alma está llena de ruido y necesita volver al fundamento. Hoy no basta con decir creo en la Biblia. La pregunta es, ¿la lees? ¿La obedeces? ¿La examinas? ¿La dejas corregirte? ¿La usas como lámpara o solo como decoración espiritual? Vuelve a la palabra. No como obligación seca, sino como quien vuelve al pan después de haber comido humo. Vuelve como quien sabe que allí Cristo será revelado. Vuelve con lápiz, con oración, con paciencia, con reverencia. Vuelve aunque al principio te cueste. Vuelve aunque tengas que empezar con pocos versículos. Vuelve aunque tengas que preguntar. Vuelve, porque una fe sin palabras se debilita, pero una fe alimentada por la Escritura puede arder aún en el camino más oscuro. Pero una fe alimentada por la palabra no se queda encerrada en una habitación. La Biblia no enciende el corazón para que uno se siente a disfrutar del fuego en privado mientras el mundo sigue caminando en oscuridad. Cuando Cristo abrió las Escrituras a los discípulos de Emaús, ellos no dijeron, qué enseñanza más bonita, vamos a quedarnos aquí recordándola. No, se levantaron, regresaron, buscaron a los demás y dieron testimonio. La palabra verdadera siempre termina empujando los pies hacia la misión. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta incómoda, ¿qué está produciendo la palabra en nosotros? Porque si llevamos años escuchando, años leyendo, años asistiendo, años diciendo amén, pero no hay movimiento, no hay servicio, no hay compasión, no hay deseo de compartir a Cristo, algo no está funcionando bien. La Escritura no fue dada para formar espectadores informados, sino discípulos obedientes. No fue dada para alimentar curiosidad religiosa, sino para preparar al hombre y a la mujer de Dios para toda buena obra. Si la palabra entra de verdad, tarde o temprano nos saca de la comodidad. El apóstol Pablo entendía esto profundamente. Cuando escribe a los filipenses, no escribe desde una oficina tranquila, ni desde una vida cómoda, ni desde un retiro espiritual sin problemas. Escribe desde cadenas, desde presión, desde circunstancias que cualquiera habría usado como excusa para detenerse. Pero Pablo dice algo sorprendente. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué manera tan distinta de interpretar la vida. Otro habría dicho, mis prisiones han frenado mi ministerio. Pablo dice, mis prisiones han servido para que el Evangelio avance. Eso es tener una mente gobernada por Cristo. Pablo no niega el dolor, no romantiza la cárcel, no dice que las cadenas sean agradables, pero ve algo más grande que sus cadenas. Ve que Dios puede usar incluso un encierro para abrir puertas que ningún plan humano podía abrir, porque hay lugares a los que Pablo nunca habría entrado como predicador libre, pero entró como preso. Hay personas que jamás habrían ido a una reunión cristiana, pero tuvieron que oír el Evangelio porque estaban custodiando a un hombre lleno de Cristo. Y aquí aparece una verdad que nos sacude. Cuando una vida está rendida al Señor, aún las limitaciones pueden convertirse en plataforma. La palabra progreso no habla de un avance cómodo como quien camina por una carretera limpia y bien iluminada. Tiene la idea de abrir camino en medio de obstáculos, como soldados cortando ramas, quitando piedras, avanzando con esfuerzo para llegar a un territorio que debe ser alcanzado. El Evangelio progresa, sí, pero no siempre progresa entre aplausos. Progresa con lágrimas, con sacrificio, con oración, con perseverancia, con renuncias, con personas que no se quedan paralizadas porque el terreno es difícil. Y esto es lo que muchos no quieren escuchar. Queremos progreso sin esfuerzo, queremos fruto sin siembra, queremos misión sin incomodidad, queremos que Dios abra puertas, pero no queremos cargar responsabilidad. Queremos ver almas salvas, pero no queremos hablar con nadie. Queremos iglesias llenas, pero no queremos visitar, orar, servir, dar, adaptarnos, aprender, sacrificarnos. Pero el Evangelio no avanzó en la historia porque los creyentes buscaron siempre lo más cómodo. Avanzó porque hubo hombres y mujeres que dijeron por Cristo lo que haga falta. Piensa en Pablo en la cárcel. Podía haberse sentado en una esquina a lamentarse. Podía haber dicho, Señor, yo te servía mejor cuando era libre. Podía haber repetido cada día, esto no es justo. Pero en vez de perderse en la queja,
convirtió el lugar de su aflicción en un lugar de testimonio. Escribió cartas, animó iglesias, intercedió, predicó, formó discípulos, alcanzó personas que estaban cerca de él. Hasta un esclavo fugitivo como Onésimo terminó cruzándose con Pablo. Y lo que parecía una historia de fuga, culpa y fracaso se convirtió en una historia de restauración. Qué hermoso es esto. Dios puede hacer útil a alguien que llegó marcado por su pasado. Onésimo significa útil, pero su vida probablemente había sido vista como inútil por muchos. Huyó, falló, cargó con deuda, con vergüenza, con una historia rota. Pero cuando Cristo entra en una vida, no solo perdona, también redefine. Pablo puede decir: el que antes fue inútil, ahora es útil. Esa es la obra del Evangelio. Toma al que huyó y lo convierte en hermano. Toma al que dañó y le abre camino de reconciliación. Toma al que cargaba culpa y lo pone bajo intercesión. Toma una historia perdida y la escribe de nuevo con gracia. Pero observa que Pablo no le dice a Onésimo: quédate escondido, no enfrentes nada. La gracia no es una manta para tapar irresponsabilidades. Pablo lo envía de vuelta. Hay restauraciones que pasan por volver y ordenar lo que se desordenó. Hay perdones que deben ir acompañados de humildad. Hay conversiones que no solo se cantan, se demuestran con decisiones difíciles. Onésimo tenía que regresar y Pablo intercedió por él. Eso también es misión. No solo predicar a multitudes, sino ayudar a personas concretas a volver al camino correcto. Y ahora volvamos a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con las circunstancias donde Dios nos puso? Hay personas esperando el momento ideal para servir. Esperan estar más fuertes, más libres, más preparados, más reconocidos, más tranquilos. Pero Pablo sirvió preso. Los discípulos dieron testimonio después de haber estado confundidos. La iglesia primitiva avanzó bajo presión. La obra de Dios muchas veces nace en lugares sencillos, con recursos limitados, con gente común, con puertas que no parecen grandes al principio. Pero cuando Dios está detrás, una pequeña habitación puede convertirse en un punto de avance para el Evangelio. No despreciemos los comienzos pequeños. No despreciemos una obra que empieza con pocos. No despreciemos una reunión en una casa, una conversación en un negocio, una Biblia compartida, una oración con alguien cansado, un mensaje enviado a tiempo, una visita, un gesto de hospitalidad, una familia que abre su puerta. El reino muchas veces avanza así, no con espectáculo, sino con fidelidad, no con ruido, sino con obediencia, no con grandes recursos al principio, sino con corazones dispuestos. Y aquí aparece algo que se ha perdido mucho: la hospitalidad. En una cultura donde todos defienden su privacidad, su agenda, su comodidad, su espacio, el Evangelio nos llama a abrir la vida. Abraham corría para atender a sus visitantes. La iglesia primitiva abría casas. Muchos fueron fortalecidos no solo por un sermón, sino por una mesa, una cama preparada, un abrazo, una nevera compartida, una familia que dijo: aquí hay lugar. A veces queremos evangelizar con discursos grandes, pero cerramos la puerta de casa. Queremos que la iglesia crezca, pero no queremos que nadie incomode nuestro horario. La hospitalidad no es solo educación. Es una expresión del reino, es decirle al otro: tu vida importa, no eres una molestia, eres recibido. Y en tiempos de soledad, de migración, de heridas, de personas desplazadas emocionalmente, una casa abierta puede ser un púlpito silencioso. Un plato servido con amor puede abrir un corazón. Una conversación en la mesa puede sanar más de lo que imaginamos. No todo ministerio ocurre detrás de un micrófono. Hay ministerios que ocurren en una cocina, en un coche, en una visita, en una llamada, en una habitación preparada. Pero para eso hay que salir del egoísmo. Hay que dejar de vivir como si la fe fuera únicamente yo y Dios. Somos cuerpo, somos familia. Y cuando Dios abre una obra en otro lugar, no es su obra separada de nosotros, es parte del mismo cuerpo. Si una iglesia nace en otra ciudad, oramos como si fuera nuestra. Si unos hermanos sirven lejos, los sostenemos como familia. Si hay necesidad de obreros, preguntamos: Señor, ¿qué parte me toca? No todos irán, pero todos pueden orar. No todos predicarán, pero todos pueden apoyar. No todos abrirán una obra, pero todos pueden ayudar a que el Evangelio progrese. Y aquí está el desafío: no permitas que la palabra que te encendió se convierta en una emoción sin obediencia. Si Cristo vive, si la Escritura es verdad, si la mies sigue siendo mucha, si los obreros siguen siendo pocos,
Entonces no podemos quedarnos dormidos. Hay vecinos que necesitan escuchar. Hay familiares endurecidos, hay jóvenes confundidos, hay matrimonios rotos. Hay personas que no entrarían a una iglesia, pero sí escucharían una palabra tuya en el momento correcto. Hay cárceles modernas sin barrotes, adicciones, soledad, ansiedad, culpa, vacío, resentimiento. Y tú portas una palabra que puede llevar luz. No digas yo no soy pastor. No hace falta ser pastor para dar testimonio. No digas yo no sé mucho. Habla de lo que Cristo ha hecho contigo y sigue aprendiendo. No digas mi situación no me ayuda. Quizá esa situación sea precisamente el lugar donde Dios quiere mostrar su gracia. Pablo tenía cadenas, pero no tenía la boca cerrada. Tenía límites físicos, pero no tenía el alma apagada. Estaba preso, pero el evangelio seguía libre. Así que pregúntate, ¿tu circunstancia te está encerrando o te está posicionando? ¿Tu dificultad te está callando o te está dando una plataforma diferente? ¿Tu casa será solo refugio privado o también lugar de bendición? ¿Tu conocimiento de la palabra se quedará en ti o se convertirá en pan para otros? Porque cuando el corazón arde por la escritura, los pies tarde o temprano avanzan. Y aunque haya obstáculos, aunque haya esfuerzo, aunque haya cansancio, el evangelio sigue progresando por medio de personas que dicen, Señor, aquí estoy, usa mi vida donde tú quieras. Y si el evangelio progresa por medio de vidas rendidas, entonces tenemos que hablar de algo que muchas veces evitamos, la madurez. Porque no todo creyente que escucha la palabra está dispuesto a madurar. No todo el que se emociona con una predicación quiere pagar el precio de crecer. Hay personas que aman el consuelo de Dios, pero rechazan la disciplina de Dios. Aman las promesas, pero no quieren responsabilidades. Aman ser alimentadas, pero no quieren convertirse en manos que alimenten a otros. Y ahí se revela si la palabra solo nos conmovió por un momento o si realmente nos está formando por dentro. Pablo es un ejemplo impresionante de madurez. No porque fuera un hombre sin dolor, sin batalla, sin cansancio o sin debilidad. Al contrario, cuando uno lee sus cartas con atención, descubre a un hombre que sufrió, que lloró, que fue traicionado, que fue perseguido, que conoció prisiones, golpes, naufragios, soledad y presiones internas por las iglesias. Pero lo extraordinario es la manera en que interpretaba todo bajo la voluntad de Dios. No miraba sus cadenas como el final de su utilidad. No miraba sus heridas como excusa para retirarse. No miraba la oposición como señal de que Dios lo había abandonado. Decía, esto también ha servido para el progreso del evangelio. Esa es madurez. Cuando dejas de preguntar solamente, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntar, Señor, ¿cómo puede Cristo ser glorificado aún aquí? El inmaduro convierte cada dificultad en queja. El maduro convierte cada dificultad en altar. El inmaduro se paraliza cuando algo no sale como esperaba. El maduro busca dirección. El inmaduro necesita que todo sea cómodo para servir. El maduro dice, aunque haya obstáculos, si Dios está llamando, hay que avanzar. Y aquí debemos examinar nuestro corazón. ¿Queremos avanzar o solo queremos estar tranquilos? ¿Queremos crecer o solo queremos mantener una rutina religiosa que no nos incomode? Porque la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestras preferencias. A veces Dios te manda a un lugar que no estaba en tus planes. A veces te pide servir a personas que no escogiste. A veces abre una puerta que trae trabajo, cansancio, sacrificio, adaptación. Y la carne dice, no quiero complicarme. Pero el Espíritu entiende, si Dios está en esto, no puedo quedarme al margen. Pablo dijo en Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que ser honestos. Muchas veces preferimos nuestra voluntad aunque no sea buena, aunque no sea agradable en sus frutos, aunque esté lejos de ser perfecta. Preferimos lo conocido a lo obediente. Preferimos lo cómodo a lo santo. Preferimos lo que controlamos a lo que exige fe. Y luego nos preguntamos por qué no vemos el respaldo de Dios en ciertos caminos. Pero el respaldo de Dios no está sobre nuestra terquedad, está sobre su voluntad. Cuando una iglesia, una familia o un creyente da un paso en obediencia, Dios empieza a mover cosas que nosotros no podíamos mover. Toca corazones que nosotros no conocíamos. Levanta recursos donde no los esperábamos. Envía obreros desde lugares que ni imaginábamos. Abre conversaciones. Une personas. Despierta cargas. Crea conexiones santas. No porque seamos grandes estrategas, sino porque la obra es suya. Nosotros obedecemos.
Él respalda, nosotros damos el paso, Él abre el camino. Nosotros ponemos las manos, Él pone la gracia. Pero para ver eso hay que dejar de vivir como espectadores. Hay creyentes que siempre están mirando desde fuera, analizan, opinan, aplauden, critican, esperan, comparan, pero nunca se ofrecen. Siempre dicen qué bonito lo que Dios está haciendo, pero no preguntan, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y cuidado, porque una persona puede estar cerca de una obra viva y seguir viviendo como si no tuviera parte. Puede ver el fuego y no quemarse. Puede oír testimonios y no moverse. Puede escuchar llamados y seguir sentada en su comodidad. La mies sigue siendo mucha. Eso no ha cambiado. Si hace 2000 años Jesús dijo que la mies era mucha y los obreros pocos, ¿qué diremos ahora con tantas ciudades, tantas familias quebradas, tantos jóvenes confundidos, tantas personas solas, tantas casas sin altar, tantas voces falsas hablando más fuerte que la verdad? No hace falta exagerar para ver la necesidad, basta mirar alrededor con ojos espirituales. Hay hambre de sentido, hay cansancio, hay culpa, hay ansiedad. Hay gente que no sabe cómo volver. Hay personas que jamás abrirán una Biblia si nadie les muestra primero con amor que la palabra está viva. Por eso no podemos esperar a que todo sea perfecto. La obra de Dios rara vez empieza con todos los recursos listos. Muchas veces empieza con una carga, una oración, una puerta pequeña, unos pocos hermanos dispuestos, una casa, una habitación, un viaje, una conversación, una ofrenda sencilla, un corazón que dice, Señor, cuenta conmigo. Y mientras damos pasos, Dios va añadiendo, va trayendo lo que falta, va formando personas, va corrigiendo el rumbo, va mostrando que Él no necesita nuestras condiciones ideales, necesita nuestra obediencia real. Esto también exige adaptación. El evangelio no cambia, pero nosotros sí debemos aprender a servir con sensibilidad al lugar donde Dios nos envía. Si Dios te lleva a una ciudad distinta, aprende a amar a esa gente. Si te pone entre una cultura diferente, no llegues con orgullo imponiendo tus costumbres. Si te abre una puerta en otro contexto, entra con humildad. Pablo decía que se hacía como uno de ellos para ganar a algunos, sin renunciar jamás a la verdad de Cristo. Eso no es negociar el evangelio, es renunciar al ego para que el evangelio sea escuchado con claridad. Hay creyentes que no sirven mejor porque están demasiado apegados a sus preferencias. En mi tierra se hace así, a mí me gusta de esta manera, yo estoy acostumbrado a esto. Pero el reino no avanza por gente enamorada de su comodidad, sino por personas dispuestas a amar, aprender, adaptarse, escuchar y servir. Si para alcanzar a alguien tienes que sentarte a su mesa, si tienes que aprender su forma de hablar, si tienes que comprender sus heridas, si tienes que caminar más despacio, hazlo por amor. No cambies la verdad, pero sí renuncia al orgullo que estorba la verdad. Y junto con la adaptación, necesitamos recuperar la hospitalidad como herramienta espiritual. No subestimemos una casa abierta, no subestimemos una mesa compartida, no subestimemos una cama preparada, una comida servida, una conversación sin prisa, una familia que recibe a alguien como hermano. En la Biblia la hospitalidad no era un adorno social, era una virtud del pueblo de Dios. Abraham corrió para atender a sus visitantes, la iglesia primitiva se reunía en casas. Muchos fueron fortalecidos porque alguien abrió la puerta. En una época donde todos protegen su espacio, su privacidad y su agenda, abrir la vida por amor a Cristo es un acto contracultural. Y quizá alguien diga, pero me incomoda. Claro que incomoda. El amor verdadero incomoda el egoísmo. Servir incomoda la rutina. La misión incomoda la agenda. Pero también trae una alegría que el egoísmo nunca podrá dar. Hay bendiciones que solo se descubren cuando dejas de vivir para conservar tu comodidad. Ahora, esto no significa quemarse sin sabiduría, ni vivir sin límites, ni aceptar desorden. Significa entender que nuestra vida tiene propósito. Fuimos comprados por Cristo. No somos dueños absolutos de nuestro tiempo, de nuestra casa, de nuestros talentos, de nuestros recursos. Somos administradores. Y un administrador fiel no pregunta primero, ¿qué me conviene? Pregunta, Señor, ¿qué honra tu nombre? Tal vez Dios no te está llamando a cruzar un país, tal vez te está llamando a cruzar la calle, tal vez no te está pidiendo abrir una obra, sino abrir tu boca para animar a alguien. Tal vez no te está enviando a una nación, sino a tu propia mesa familiar donde hace tiempo no se ora con sinceridad. Tal vez no te pide predicar ante multitudes, sino discipular a una persona.
Pero sea grande o pequeño a los ojos humanos, obedecer siempre tiene peso eterno. Y aquí vuelve la pregunta, ¿quieres madurar? No si quieres sentirte inspirado, no si quieres oír mensajes poderosos. ¿Quieres madurar de verdad? Entonces deja que la palabra te saque de la comodidad. Deja que la resurrección de Cristo te despierte de la pasividad. Deja que la misión te encuentre disponible. Deja que Dios toque tu agenda, tu casa, tus recursos, tus planes y tus preferencias. Porque el creyente maduro no dice, Señor, úsame siempre que no me cambies nada. El creyente maduro dice, Señor, úsame como quieras, donde quieras, cuando quieras y dame gracia para obedecer. Y si hoy sientes que Dios te está empujando a dar un paso, no lo apagues. Puede ser el principio de un avance mayor. Puede que no veas todo el camino, pero tienes suficiente luz para el próximo paso. Y cuando una vida se rinde así, el evangelio sigue progresando, no por la fuerza humana, sino por la fidelidad de Dios obrando a través de personas disponibles. Y si el creyente maduro dice, Señor, úsame como quieras, entonces tiene que estar preparado para algo que la carne no quiere aceptar. Dios puede usar también aquello que tú no habrías escogido. Puede usar una puerta abierta, sí, pero también una puerta cerrada. Puede usar una oportunidad visible, sí, pero también una temporada limitada. Puede usar una plataforma pública, pero también una conversación privada. Puede usar libertad, pero también cadenas. Y esta es una de las lecciones más profundas en la vida de Pablo. Cuando el corazón pertenece a Cristo, ninguna circunstancia tiene la última palabra sobre la misión. Pablo no escribe desde comodidad diciendo el evangelio progresa, escribe desde prisión y eso cambia el peso de sus palabras. No está dando una teoría espiritual desde un lugar seguro. Está hablando como un hombre que conoce el frío de la celda, el ruido de los guardias, la incertidumbre del proceso, la posibilidad de la muerte, el desgaste del cuerpo y la presión sobre el alma. Pero en vez de mirar sus cadenas como una derrota, las mira como un instrumento en las manos de Dios. No dice, mis prisiones han detenido la obra, dice, lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio. Esto nos confronta porque nosotros muchas veces llamamos obstáculo a lo que Dios quiere convertir en testimonio. Llamamos retraso a lo que Dios está usando para formar paciencia. Llamamos pérdida a lo que Dios está usando para limpiar prioridades. Llamamos limitación a lo que Dios está usando para llevarnos a personas que nunca alcanzaríamos de otra manera. No todo lo difícil viene de Dios en el mismo sentido, pero todo lo difícil puede quedar bajo el gobierno de Dios cuando una vida está rendida. Y ahí se separa el creyente superficial del creyente formado. El superficial se pregunta siempre cómo salir rápido. El formado pregunta cómo honrar a Cristo mientras atraviesa el proceso. Pablo estaba preso, pero no estaba inútil. Estaba limitado, pero no apagado. Estaba encadenado, pero la palabra no estaba encadenada. ¿Qué frase debería arder en nosotros? La palabra no está presa. Puedes estar en una etapa de pocas fuerzas, pero la palabra sigue viva. Puedes estar en una casa pequeña, pero la palabra puede salir de allí. Puedes tener pocos recursos, pero la palabra no depende del tamaño de tu cuenta. Puedes no tener micrófono, escenario ni reconocimiento, pero si Cristo vive en ti, hay una luz que puede alcanzar a alguien. Y aquí aparece una pregunta que debería incomodarnos. ¿Cuántas veces hemos dejado de servir no porque realmente no podíamos, sino porque no queríamos hacerlo en condiciones humildes? Hay personas que dicen, cuando tenga más tiempo serviré. Cuando esté más preparado hablaré. Cuando todo esté en orden comenzaré. Cuando tenga más apoyo obedeceré. Pero Pablo no esperó condiciones ideales. Los discípulos no esperaron una sociedad favorable. Los primeros creyentes no esperaron comodidad cultural. El evangelio avanzó porque hubo gente que dejó de poner excusas y empezó a obedecer en el lugar donde estaba. La misión no siempre empieza con grandes movimientos. A veces empieza con una conversación que parece casual. Una hermana con un símbolo sencillo en un coche. Un hombre que se interesa por la Biblia. Una visita a un negocio. Un abrazo inesperado. Una palabra dicha a tiempo. Una persona que llevaba años buscando claridad y de repente encuentra a alguien que le habla de Cristo con sencillez. Nosotros miramos esas cosas como detalles pequeños, pero en el reino de Dios no hay encuentros pequeños cuando el Espíritu Santo está obrando. Y esto nos enseña otra cosa: no subestimes la palabra en manos de una persona sencilla. Hay gente que ha sido transformada leyendo la Biblia sola, en su casa, sin grandes recursos, sin una formación académica extensa, sin una estructura perfecta alrededor.
No porque la congregación no sea importante, porque sí lo es. Necesitamos cuerpo, pastoreo, comunión, corrección y familia espiritual. Pero la palabra tiene poder real. Cuando alguien abre la escritura con hambre, con respeto, con disposición, Dios puede empezar una obra profunda. La Biblia no es un objeto religioso dormido, es semilla viva. Y cuando cae en tierra humilde, produce fruto. Por eso tenemos que recuperar la confianza en la escritura. No en métodos humanos por encima de ella, no en estrategias que dejan a Cristo a un lado, no en entretenimiento religioso que mantiene a la gente ocupada pero no transformada. La escritura enseña, corrige, redarguye, instruye y prepara. Si una iglesia predica la palabra con fidelidad, quizá no siempre produzca emoción instantánea como un espectáculo, pero produce raíces. Y las raíces importan más que los aplausos, porque cuando llegue el viento, el que solo tenía emoción caerá, pero el que tenía raíz permanecerá. Ahora bien, esa palabra que nos forma también nos envía. No nos hace orgullosos. No nos convierte en personas que se sienten superiores porque conocen más versículos. Nos hace siervos. Nos hace humildes. Nos hace conscientes de que otros también necesitan luz. El conocimiento bíblico que no produce amor termina endureciendo. La sana doctrina que no produce misión se convierte en estantería mental. Si conoces la verdad, no es para despreciar al que no la conoce, es para servirle con paciencia, con claridad y con compasión. Y aquí entra un asunto muy práctico. Cuando Dios nos envía a personas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, tenemos que aprender a amar antes de hablar demasiado. No vamos a imponer nuestras costumbres como si fueran el evangelio. No vamos a confundir nuestras preferencias con doctrina. No vamos a llegar a una ciudad, a una familia, a un grupo o a una cultura diciendo todo lo mío es mejor. El evangelio es eterno, pero nosotros debemos servir con humildad. Pablo podía hacerse cercano a distintos grupos sin abandonar la verdad de Cristo. Esa es una madurez que hoy necesitamos recuperar. Hay creyentes que no distinguen entre defender la verdad y defender su manera de hacer las cosas. La verdad de Cristo no cambia. La cruz no cambia. La resurrección no cambia. La necesidad del arrepentimiento no cambia. La salvación por gracia no cambia. La santidad no cambia. Pero la forma de acercarnos, de escuchar, de comunicar, de hospedar, de acompañar, de contextualizar con sabiduría, sí requiere humildad. Si el amor de Cristo te lleva a otra tierra, aprende a amar esa tierra. Si te pones junto a personas distintas, aprende a escucharlas. Si te pide servir en un ambiente que no se parece al tuyo, deja que el orgullo muera, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa verdad no nos vuelve menos responsables en la tierra, nos vuelve libres para servir en cualquier lugar. Si mi identidad principal está en Cristo, no tengo que vivir atrapado defendiendo mi comodidad cultural, mi nostalgia, mis preferencias o mi orgullo nacional. Puedo amar mi historia, mi pueblo, mi idioma, mis raíces, pero no puedo hacer de eso mi Dios. El creyente pertenece primero al reino. Y porque pertenece al reino, puede adaptarse por amor, sin perder su fundamento. Esto es muy importante para la misión. Muchos no avanzan porque están demasiado atados a lo familiar. Dios los mueve un poco y se pasan la vida comparando. Comparan la comida, la gente, la manera de hablar, el clima, la iglesia, las costumbres. Y la queja constante les roba la oportunidad de amar el lugar donde Dios los puso. Pero un obrero del reino aprende a decir: Señor, si tú me trajiste aquí, aquí voy a servir. Si esta es la gente que pones delante de mí, a esta gente voy a amar. Si este es el campo, aquí voy a sembrar. Y sembrar requiere paciencia. Nadie planta y recoge al día siguiente. Nadie abre camino sin cansarse. Nadie ve progreso real sin perseverancia. La palabra progreso implica esfuerzo, obstáculos, camino abierto con sacrificio. Por eso no podemos medir la obra de Dios solo por resultados rápidos. Hay lugares donde primero hay que romper dureza. Hay corazones donde primero hay que ganar confianza. Hay familias donde primero hay que servir mucho antes de hablar fuerte. Hay ciudades donde el evangelio entra como semilla pequeña, pero si se cuida, si se ora, si se persevera, Dios puede levantar una cosecha. No despreciemos el día de los comienzos pequeños. Una obra que hoy parece frágil puede ser mañana refugio para muchos. Una conversación que hoy parece simple puede ser el inicio de una conversión. Un hermano que hoy aprende la Biblia en silencio puede ser mañana un instrumento para otros. Una casa que hoy se abre para unos pocos puede convertirse en un punto de luz para una ciudad. Dios no necesita comenzar con ruido para terminar con fruto.
Muchas de sus obras más profundas empiezan en silencio, pero sí necesita corazones disponibles, personas que no se asusten por el sacrificio, personas que no huyan cuando aparecen obstáculos, personas que no permitan que los mosquitos del camino, las molestias pequeñas, las críticas, los cansancios, las incomodidades apaguen la visión, porque siempre habrá dificultades. Siempre habrá algo que corregir. Siempre habrá alguna oposición, alguna tensión, alguna prueba de paciencia. Si esperas una obra sin dificultades, nunca servirás. La pregunta no es si habrá obstáculos, la pregunta es si tenemos suficiente convicción para seguir obedeciendo cuando aparezcan. Y esa convicción nace de Cristo resucitado y de la palabra viva. Si Cristo vive, entonces la misión importa. Si la palabra es verdad, entonces la gente necesita escucharla. Si la mies es mucha, entonces no podemos vivir entretenidos en asuntos pequeños mientras almas caminan sin dirección. Si los obreros son pocos, entonces cada creyente debe preguntarse, ¿estoy disponible o solo estoy observando? Porque una iglesia llena de observadores puede tener reuniones bonitas, pero una iglesia llena de siervos disponibles puede impactar generaciones. Así que no reduzcas tu vida cristiana a recibir. Recibe, sí, porque todos necesitamos ser alimentados, pero después sirve. No reduzcas tu fe a escuchar. Escucha, sí, pero después obedece. No reduzcas tu Biblia a consuelo personal. Recibe consuelo, sí, pero después comparte luz. No reduzcas la iglesia a un lugar donde te sientes mejor. Es familia, es cuerpo, es campo de entrenamiento, es plataforma de misión. Dios te consuela para que consueles. Te enseña para que enseñes. Te levanta para que ayudes a levantar, te enciende para que alumbres. Y mientras nos acercamos al final de este mensaje, la pregunta ya no puede ser solo, arde mi corazón cuando escucho la palabra. La pregunta ahora es, ¿a dónde me está enviando ese fuego? Porque el fuego que no se convierte en obediencia termina apagándose en emoción. Pero el fuego que se convierte en servicio, en misión, en amor, en hospitalidad, en testimonio, en perseverancia, ese fuego empieza a alumbrar caminos para otros. Y quizá hoy el Señor te está diciendo, no te quedes en Emaús, no te quedes en la comodidad, no te quedes mirando tus limitaciones. Vuelve, levántate, sirve, habla, abre camino, porque mi palabra sigue viva y mi obra todavía no ha terminado contigo. Y si el Señor te dice, mi obra todavía no ha terminado contigo, entonces no puedes cerrar este mensaje como quien cierra un libro cualquiera. La pregunta ya no es si la palabra es verdadera. La pregunta es si vas a dejar que esa palabra gobierne tus pasos. Porque los discípulos de Emaús no terminaron su encuentro diciendo, qué interesante fue escuchar a Jesús. Terminaron levantándose, terminaron regresando, terminaron dando testimonio. El corazón que arde de verdad no se queda inmóvil. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Una fe que se levanta. Una fe que no se queda atrapada en la decepción. Una fe que no convierte el dolor en excusa permanente. Una fe que, después de haber escuchado la Escritura, dice, tengo que volver, tengo que hablar, tengo que servir, tengo que abrir mi casa, tengo que ordenar mi vida. Tengo que dejar de observar desde lejos y participar en lo que Dios está haciendo. Porque hay creyentes que llevan mucho tiempo caminando hacia Emaús. No se fueron de golpe, no abandonaron la fe de un día para otro. Simplemente empezaron a enfriarse. Primero dejaron de leer la palabra, luego dejaron de orar con hambre. Luego empezaron a faltar a la comunión, luego dejaron de compartir a Cristo. Luego se acostumbraron a hablar más de sus decepciones que de las promesas de Dios. Y cuando se dieron cuenta ya estaban lejos por dentro, aunque todavía por fuera parecían cerca. Pero Cristo sigue acercándose en el camino. Esa es la maravilla. El Señor resucitado no camina solo con los que ya entienden todo. También camina con los confundidos, con los heridos, con los que esperaban otra cosa, con los que no saben cómo interpretar lo que les pasó. Pero Él no se acerca para confirmar nuestra tristeza, se acerca para corregir nuestra visión. No se acerca para dejarnos en Emaús, se acerca para devolvernos a la misión. Y hoy tal vez el Señor te está diciendo, vuelve a la palabra, vuelve al primer amor, vuelve a la oración sincera, vuelve al servicio, vuelve a la comunión, vuelve a la obediencia, vuelve a creer que Cristo vive, vuelve a mirar tu vida no desde la derrota,
sino desde la resurrección. Vuelve a entender que una tumba vacía cambia toda conversación. Vuelve a hablar como alguien que tiene esperanza, porque si Cristo vive, entonces la iglesia no puede vivir como si estuviera derrotada. Si Cristo vive, entonces el evangelio todavía progresa, aunque haya cadenas, obstáculos, oposición, cansancio y lágrimas. Si Cristo vive, entonces una ciudad puede ser alcanzada, una familia puede ser restaurada, un joven puede ser guardado, un corazón puede ser encendido. Una persona que estaba perdida puede encontrar dirección. Una casa puede convertirse en lugar de bendición. Una pequeña obra puede transformarse en punto de luz para muchos, pero tenemos que dejar de esperar condiciones perfectas. Si Pablo hubiera esperado condiciones perfectas, nunca habría escrito desde la cárcel. Si los discípulos hubieran esperado entenderlo todo, nunca habrían regresado a Jerusalén aquella noche. Si los creyentes de Berea hubieran esperado no tener dudas, nunca habrían escudriñado cada día. Si los primeros cristianos hubieran esperado comodidad social, el evangelio no habría avanzado con tanta fuerza. La obra de Dios siempre ha caminado por medio de hombres y mujeres que aún con preguntas deciden obedecer. Y aquí hay una verdad que debemos guardar. Dios no necesita una iglesia famosa, necesita una iglesia fiel. No necesita creyentes que aparenten saberlo todo, necesita discípulos que amen la verdad. No necesita casas perfectas, necesita hogares dispuestos. No necesita personas sin historia, necesita corazones rendidos. No necesita que tengas todos los recursos, necesita que le entregues lo que tienes. Porque en las manos de Cristo, una vida sencilla puede convertirse en instrumento eterno. Así que no menosprecies tu lugar. No digas, yo no puedo hacer nada. Puedes orar, puedes leer la palabra, puedes compartirla, puedes abrir tu casa, puedes animar a alguien, puedes sostener una obra, puedes visitar a un hermano, puedes reconciliarte, puedes pedir perdón, puedes enseñar a tus hijos, puedes dejar de vivir encerrado en tus propios asuntos, puedes decir, Señor, aquí estoy. Y cuando un creyente dice eso con sinceridad, Dios empieza a abrir caminos que antes no veía. Pero todo debe volver a la base, la palabra de Dios. No podemos construir misión sobre emoción pasajera. No podemos construir iglesia sobre personalidad humana. No podemos construir fe sobre noticias, opiniones, tradiciones, costumbres o frases bonitas. La base es Cristo revelado en las Escrituras. La palabra que anuncia su muerte, su resurrección, su señorío, su presencia y su regreso. La palabra que enseña, corrige, redarguye e instruye. La palabra que hace arder el corazón y endereza los pies. Y si esa palabra se vuelve el fundamento, entonces hasta nuestras pruebas empiezan a ser interpretadas de otra manera. Ya no preguntamos solamente ¿por qué me pasó esto? También preguntamos, Señor, ¿cómo quieres glorificarte aquí? Ya no miramos las limitaciones como cárcel final, sino como lugar donde Dios puede abrir una puerta inesperada. Ya no vemos una conversación sencilla como poca cosa, porque sabemos que el Espíritu Santo puede usar una frase, una Biblia, una mesa, un abrazo, una oración para tocar una vida. La vida cristiana no es una espera pasiva hasta llegar al cielo, es caminar con el Cristo vivo aquí y ahora, es oír su palabra y obedecer, es arder por dentro y avanzar por fuera, es recibir consuelo y convertirse en consuelo para otros. Es ser formado por la Escritura y enviado por el Espíritu. Es saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero nuestros pies todavía tienen una misión en la tierra. Por eso, antes de terminar, examina tu corazón. ¿La palabra sigue ardiendo en ti o se volvió costumbre? ¿Cristo sigue siendo el centro o solo una referencia religiosa? ¿Tu dolor te está alejando o permites que la Escritura lo interprete? ¿Tu casa está cerrada por comodidad o abierta para servir? ¿Tu fe se quedó en escuchar o ya se está convirtiendo en obediencia? ¿Tu vida está progresando en el Evangelio o solo estás viendo pasar la obra de Dios desde la distancia? No respondas rápido. Deja que esa pregunta pese. Porque tal vez hoy no necesitas una palabra nueva. Necesitas obedecer la que ya recibiste. Tal vez no necesitas otra señal. Necesitas volver a Jerusalén. Tal vez no necesitas que Dios te explique todo. Necesitas confiar en que Cristo vive y que su palabra basta. Tal vez no necesitas esperar otro año, otro momento, otra etapa. Hoy puedes levantarte. Hoy puedes volver. Hoy puedes abrir la Biblia con hambre. Hoy puedes decir,
Señor, quiero que mi vida sirva para el progreso del Evangelio. Cierra tus ojos delante del Señor. No como una costumbre, sino como respuesta. Dile, Señor Jesús, abre mis ojos como abriste los ojos de aquellos discípulos. Abre mi entendimiento para comprender las Escrituras. Perdóname por las veces que interpreté mi dolor sin tu palabra, por las veces que caminé lejos de la comunión, por las veces que dejé que la decepción apagara mi fe. Haz arder otra vez mi corazón, no con emoción vacía, sino con verdad viva. Señor, danos hambre de tu palabra. Líbranos de una fe superficial, de una fe sostenida solo por momentos, de una fe que se emociona pero no obedece. Haznos como los de Berea, dispuestos a recibir y escudriñar. Haznos como Pablo, capaces de servir aún en medio de limitaciones. Haznos como aquellos discípulos que al reconocerte vivo se levantaron y volvieron a anunciar que la esperanza no había muerto. Que nuestras casas sirvan a tu propósito. Que nuestras manos estén disponibles. Que nuestra boca anuncie tu verdad. Que nuestra vida no sea una excusa, sino una respuesta. Padre, que el Evangelio progrese en nuestras ciudades, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras conversaciones y en cada lugar donde nos envíes. Danos obreros con humildad, creyentes con fuego santo, familias con hospitalidad, jóvenes con convicción, iglesias centradas en Cristo y corazones sujetos a la Escritura. Y cuando vengan obstáculos, que no retrocedamos. Cuando haya cansancio, que tu gracia nos sostenga. Cuando no entendamos el camino, que tu palabra vuelva a encendernos, porque Cristo vive. La tumba está vacía, tu palabra es verdad y tu obra todavía no ha terminado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.